Buenos días, Dios le bendiga familia, gracias por estar con nosotros en esta mañana, este domingo por la mañana. Estamos aquí en la Iglesia Bautista de La Habra, en el 700 Oeste de La Harbor Boulevard, alabando y adorando al Señor Jesucristo a las 9 de la mañana. Todos los domingos los invitamos que estén con nosotros. Cuando tengan, si están en el área o si están cerca, vengan, vamos a pasar un tiempo en adoración, alabanza, en la palabra del Señor, en oración y tomando la cena del Señor. Lo esperamos aquí. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Estamos en una serie que hemos titulado Los últimos días, el plan de Dios para la iglesia, los últimos días, el plan de Dios para Israel, y los últimos días, el plan de Dios para el mundo. La semana pasada hablamos del rapto. Como el apóstol Pablo dijo, en un momento, en un instante vamos a ser transformados y nos recogerá, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que estamos vivos nos encontraremos juntamente con ellos y el Señor en el aire. Ese es el rapto de la iglesia. Y tan pronto que eso suceda, la palabra de Dios nos enseña conforme a Daniel y Zacarías y a los profetas en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios habla de la gran tribulación, que cuando la iglesia es raptada, llevada, recogida, en ese momento va a empezar el juicio de Dios. Va a empezar con 3 años y medio de paz y va a concluir con 3 años y medio de guerra y terror como la tierra jamás ha visto en su historia. En esta mañana estamos considerando el plan de Dios para Israel en los postreros días. Y si tienen sus Biblias, vamos a hacer referencia a 2 escrituras en Romanos 11 y en el libro de Ezequiel, Zacarías, capítulo 12 y capítulo 13 y 14. Vamos a estar haciendo referencia a esos capítulos en esta mañana. Dios ama a Israel y Dios ha hecho una promesa a Israel, a Abraham, Isaac y a Jacob, que Dios iba a usarlos y Dios los iba a bendecir, no solamente con una tierra, pero que Dios los iba a usar a ellos para hacer una bendición, los iba a hacer una nación y van a hacer una bendición a todas las naciones de la tierra. Pero aunque Cristo Jesús cumplió todos los requisitos del Mesías para Israel, la nación rechazó a Jesucristo como su Mesías. Aunque a través de su vida el Señor cumplió con profecías del Antiguo Testamento que iban a definir la vida del Mesías, aún con eso la nación de Israel rechazó a Cristo Jesús. En Miqueas capítulo 5 verso 2 la palabra de Dios nos dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Jesús nació en Belén. En Isaías capítulo 7 verso 14 Isaías declara que el Señor iba a dar una señal y el señal iba a ser que una virgen iba a concebir y dar luz a un hijo y se nombrará o se le dará el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús nació de la Virgen María, sabemos eso. En Isaías 35 versos 5 y 6 el Mesías iba a obrar y hacer milagros de sanidad, que los ciegos iban a mirar y los sordos iban a oír y los inválidos iban a caminar. Y miramos esos milagros en el ministerio de Cristo Jesús. En Isaías 53 verso 12 la palabra de Dios nos dice que el Mesías iba a sufrir con pecadores, y sabemos que en la muerte y en la crucifixión de Cristo Jesús Él murió como malhechor, en lugar de un malhechor, aunque era justo y recto y santo, y murió en compañía de malhechores, de esa manera cumpliendo con Isaías 53 verso 12. No solamente murió con pecadores, pero Jesús fue rechazado por su pueblo, conforme a Salmo 118 versos 22 y 23, diciendo que la piedra que los arquitectos rechazaron se hizo la piedra del angular, en cual el edificio es retenido o sostenido. Los edificadores o los construidores, los arquitectos, era Israel, la nación que Dios había hecho un pacto con ellos, pero ellos rechazaron al Mesías y rechazaron la piedra, y esa piedra se convirtió en la piedra de
ángulo, la piedra angular que detiene la estructura. So miramos que el rechazo de Israel de Jesús fue la bendición de Jesús a las naciones gentiles de la tierra y de las naciones. Jesús mismo en Mateo 23, versos 37 y 39, lamentaba el rechazo de Israel, el rechazo de su persona como el Mesías. Y él terminó en Mateo 23, 37 al 39 declarando que no lo mirarán otra vez hasta que declaren: bendito es el que viene en el nombre del Señor. El Señor estaba profetizando que Israel iba a rechazarlo como el Mesías. Ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 está hablando a la iglesia cristiana en Roma que están tratando de dirigirse a esta pregunta de que Dios, porque rechazaron a Jesús, que ahora Dios había rechazado a Israel a causa o como resultado de su rechazo de el Mesías. Y Pablo está aclarando que aunque ellos rechazaron a Jesús, que Dios no ha dejado o se ha distanciado de la promesa que él hizo con Israel de salvar a Israel, sino que por un tiempo sus mentes iban a estar cubiertas, su entendimiento iba a estar cubierto, no iban a poder oír ni mirar ni oír la realidad del Mesías, pero no iba a ser para siempre, nomás iba a ser por un tiempo. Y pues en Romanos capítulo 11, versos 25 al 27, la palabra de Dios dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya encontrado la totalidad de los gentiles. En otras palabras, que Israel va a permanecer rechazando al Señor hasta que la totalidad de los gentiles. ¿Cuál es la totalidad de los gentiles? Va a haber, esa es la era de la iglesia, cuando el evangelio se termina de predicar. En ese momento, en ese instante, en ese momento, la palabra de Dios dice: de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. ¿Cuál es la manera que el pecado del mundo es perdonado? La única manera que el pecado del mundo es perdonado es a través del reconocimiento de Cristo Jesús, el sacrificio, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Es la única manera que el pecado puede ser removido del ser humano. Y la palabra de Dios dice que hasta que Israel reconozca y su pecado removido, entonces hasta ese momento su mente va a estar velada, sus ojos velados, sus oídos tapados para no poder completamente entender que Jesús es el Mesías. Y ese es el tema que vamos a tratar ahora. Y ningún otro profeta en el Antiguo Testamento habla más directamente este escenario de los últimos días como el profeta Zacarías. Y pues si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Zacarías capítulo 12. Vamos a considerar los capítulos 12, 13 y 14 en esta mañana. Y Zacarías está hablando del panorama de los últimos días. Él está enfocándose desde el capítulo 9 en adelante. Zacarías está enfocando sobre la segunda venida de Cristo Jesús y la gran tribulación. Zacarías en su libro proféticamente habla de los últimos días, de la unión de naciones que se van a reunir en contra de Israel. Zacarías habla de la restauración del evangelio de Cristo Jesús en
regresar a Israel, a su persona, el que ellos han rechazado. Habla de la gran tribulación, el tiempo de persecución de la casa de Jacob. Zacarías habla de eso. Habla como las naciones van a juntarse y van a venir en contra y van a invadir a Jerusalén y Judá. Y también Zacarías habla de la segunda venida, el segundo advento de Cristo Jesús como Mesías cuando Él viene por su pueblo, rescatándoles y salvándoles de su dilema, de su problema. En Zacarías habla de una masa eschatology, que es el estudio de los últimos días, de la revelación. Dios milagrosamente habló a Zacarías, y él fue uno de esos profetas que Jesús lamentaba en Mateo. Tú, Israel, que matas a los profetas. Zacarías fue ejecutado afuera del templo por el mismo pueblo que él estaba tratando de enseñar o alcanzar. Y en estos versos que vamos a considerar en los capítulos 12 al 14, Zacarías escribe en ese día. Ese es una clave, en ese día. Es una clave que repite más de 15 veces, 16 veces para ser exacto, en los capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías. En ese día, ¿cuál día está refiriéndose Zacarías? Se está refiriendo al día del Señor, los últimos días, el día de juicio, el día que Dios redime a Israel, el día que Israel es enfrentado con la imposibilidad de todas las naciones que vienen en contra de ella y están buscando destruirla. En ese día, Zacarías está haciendo referencia al día del Señor, el día de juicio de la tierra, el día que Dios trata con Israel y causa que ellos sean salvos y redimidos y que reconozcan el señorío de Cristo Jesús. Vamos a mirar la guerra, la última guerra, la guerra que va a terminar todas las guerras, la última guerra en la faz de la tierra, en Zacarías capítulo 12. Leamos Zacarías 12 versos 1 al 3. La palabra de Dios dice de esta manera. Esta profecía es la palabra, esta profecía es la carga de la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Zacarías está hablando de una guerra que va a sitiar a Jerusalén y a Judá. Una guerra, un ejército, todas las naciones del mundo van a llegar en contra de Israel. ¿Y cómo se mira el futuro de Israel? ¿Qué va a pasar con esta nación pequeña en medio de arrodeada de naciones que buscan destruirla? Las naciones van a levantarse, las naciones del mundo se van a levantar en contra de Israel. Y en Zacarías capítulo 12 verso 1, Zacarías dice la carga de la palabra de Dios. Esa palabra carga significa un peso inmenso. Mira, estos asuntos de la palabra de Dios
son cosas pesadas, como se dice en México. Eso es pesado. Son cosas que tienen un peso eterno de gloria. Es algo que no se considera rápidamente, sino que uno tiene que meditar y considerar seriamente lo que la palabra de Dios está proponiendo. No solamente es algo pesado, algo serio que uno tiene que considerar, pero también no es algo fácil de aceptar o recibir y mucho menos entregar. Como dije anteriormente, Zacarías lo mataron, tomaron su vida porque el mensaje de Zacarías no les parecía al pueblo de Israel, y porque no les pareció, le tomaron y destruyeron su vida, lo mataron como un profeta. Y pues esta carga que Dios le dio a Zacarías, él dice, era una carga pesada, que vino no de una persona, sino palabra de Dios que vino a su vida. A veces es difícil entregar la verdad de la palabra de Dios porque uno sabe que esa verdad va a ofender a las personas, o que las personas no van a estar de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Es algo pesado, y la palabra de Dios para Zacarías era algo pesado. Pero no era Zacarías el que estaba moviendo el asunto, y no es Zacarías el que está moviendo el asunto, sino que es Dios. En Zacarías capítulo verso 2, la palabra de Dios dice, yo pondré. En el verso 3 también repite la palabra yo pondré. En el verso 4 dice yo heriré. En el verso 6 dice yo haré. En el verso 9 dice yo procuraré. Es Dios el que está moviendo todos los asuntos. Esta acción, este movimiento de las naciones que vienen en contra de Israel, es la mano y es la obra de Dios. Es Dios que está en acción. Claro que son personas, que son reinos, aún el mismo Satanás, el que opone el plan de Dios, es uno que está en estos eventos, está involucrado directamente en estos eventos de los últimos días, que todas las naciones de la tierra se levantan en contra de Israel. Pero no es el diablo que está haciendo, ni son las naciones, ni son personas, sino que es Dios el que está orquestando y moviendo todos los asuntos. Es Dios que está trabajando a través de las circunstancias. Mira, en el principio dice, en los primeros versos, afirma en el verso 1, dice, afirma el Señor que yo soy el que extendió los cielos. En otras palabras, Él dice, yo fui el que hice la creación. Yo fui el arquitecto de la creación, de la naturaleza, de todo lo que tú miras. Y también está declarando con el mismo suspiro, con el mismo pensamiento. Él dice, yo soy el que la creó, y yo soy el que tiene el poder para destruirla también. No es las personas, no es un líder, no son las naciones, no es Satanás, es Dios. Es Dios, es el que está moviendo todo, haciendo todo el movimiento. Mira, ¿quieres saber cómo va a terminar el mundo? El mundo no va a terminar con una estrella, con una estrella que se va a estrellar en contra de la tierra. No va a haber una tormenta inmensa que va a terminar todo el mundo. No va a ser un huracán o una ola de tsunami que viene para destruir la tierra. No. Dios va a ser. Dios va a ser el que consume la tierra. Dios la creó y solamente Dios puede destruirla. El mundo va a terminar en juicio delante de Dios y en la mano de Dios. En Zacarías capítulo 12 versos 1 al 3, Zacarías está hablando de la guerra que va a terminar todas las guerras. Está hablando de la guerra que Juan hace referencia en Apocalipsis
capítulo 16, verso 16, es la última guerra en la faz de la tierra, en donde todas las naciones de la faz de la tierra van a estar reunidos en un mismo lugar. Todas las naciones del mundo, como dice Zacarías capítulo 12 versos 2 al 3, dice que Dios va a llamar a todos los pueblos vecinos y van a sitiar a Jerusalén y van a sitiar a Judá, y Dios va a hacer que Israel y Judá se convierta, en una piedra inmovible. ¿Quién es el que está juntando todas las naciones? Es Dios. Dios lo está haciendo, y es la última guerra que va a concluir todas las guerras de la faz de la tierra. Y Zacarías hace referencia en Zacarías capítulo 14 verso 2, dice que Dios dice: yo reuniré juntaré todas las naciones de la tierra en contra de Jerusalén. ¿Cómo es que todas las naciones de la faz de la tierra se reúnen en contra de Israel simultáneamente, al mismo momento? ¿Saben cómo es posible o por qué sucede? Porque todas las naciones tienen un líder, y ese líder es Satanás. Sabemos que en Apocalipsis habla de un gobierno mundial, habla de una moneda mundial, habla de un líder mundial, habla de una confraternidad de naciones que es una nación mundialmente. Es Satanás mismo que está moviendo las naciones, todas las naciones de la tierra, en contra de Israel, en contra de Judá, en contra de Jerusalén. Es Satanás mismo el que lo está haciendo. Pero como bien sabemos, lo que Satanás planifica para destruir o traer mal, Dios usa a Satanás para traer el bien y su voluntad. El diablo piensa que él es el que está moviendo las cosas, pero en realidad es Dios que está moviendo las cosas para destruir a Satanás. Satanás se mueve para destruir la promesa de Dios, se mueve para destruir la palabra de Dios, se mueve para destruir el plan de Dios, se mueve para destruir a Israel, Judá, Jerusalén. Pero Dios usa eso para destruir a Satanás. La palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 12, verso 2, dice: en ese día convertiré Jerusalén en una copa que embriaga a todos los pueblos. Una copa. Esa palabra copa es la palabra saf, C-A-P-H, saf, que significa no como una copa, como un vaso de café que nosotros usamos para tomar, sino es como un traste, es como una tina, es un traste grandísimo, largo, amplio, que tiene mucho volumen para retener vino. Y dice que Dios es el que va a ser un saf de Israel. Dios va a ser el que va a preparar un saf para las naciones de la tierra. Una tina grandísima llena del vino del juicio de Dios, en cual todas las naciones lo van a tomar y se van a embriagar. En otras palabras, cuando las naciones vienen en contra de Israel, van a estar tomando del juicio de Dios, que va a ser como un vino que embriaga a todas las naciones y los hace como hombres embriagados. ¿Cómo actúan las personas embriagadas? En primer lugar, actúan fuera de contexto, fuera de sí. A veces ni pueden hablar bien, menos actuar bien. Les falta la coordinación, les falta ubicación. A veces se tropiezan, a veces se caen, a veces se lastiman a ellos mismos, a veces ellos lastiman a otros borrachos, otras personas que están ahí juntamente con ellos. Está diciendo Dios que Él va a convertir las naciones del mundo, va a preparar este saf, esta tina llena de la ira de Dios,
y se van a embriagar y van a ser como hombres embriagados, no sabiendo lo que están haciendo, y en eso Dios se va a levantar y Dios los va a destruir. De esa manera está diciendo que Dios va a convertir a Israel como un Saf para las naciones. Y no nomás eso, dice que en este sitio de Israel, en todas las naciones que van a sitiar a Israel, que todas estas naciones se juntan en contra de Israel, no es Satanás que está en control, es Dios el que está en control. Dale gracias a Dios que Dios está en control de todas las cosas. En segundo lugar, no solamente es la última guerra, pero también es la protección de Dios. En Zacarías capítulo 12, verso 4, la palabra de Dios declara y dice: conforme a Israel, en aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigente sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Lo que Dios está diciendo en el verso 4, en esa última guerra, que Dios va a ser el que destruye al caballo y destruye al jinete, afirma el Señor, y dice que Él los va a mantener y los va a hacer los van a hacer que la palabra que usa el autor es: van a enloquecerse los jinetes. En otras palabras, no van a saber lo que están haciendo, van a actuar fuera de sí, van a perder su mente, su ubicación, los jinetes. No nomás eso, pero el maquinario de guerra que viene en contra de Israel. La palabra de Dios dice: los caballos fuertes, que todos los va a espantar a Dios. Dios va a espantar a todos los caballos fuertes, cualquiera sean los armamentos que van a usar en contra de Israel, sean aviones o sean misiles o sean soldados, que Dios va a espantarlos y Dios va a enloquecer a los jinetes. En otras palabras, Dios va a destruir todo maquinaria de guerra en contra de Israel. En otras palabras, Dios va a escudar a su pueblo, Dios va a cuidar a su pueblo y va a destruir el maquinario de guerra que viene en contra de Israel, que las armas de guerra no van a funcionar, los operadores, los jinetes no van a funcionar, que Dios va a traer terror y Dios va a traer confusión en contra de ellos. En medio de ese ataque los va a embriagar y va a traer confusión, y los armamentos de guerra que han traído en contra de Israel no van a funcionar. Ninguna arma que ha sido creada, forjada en contra del pueblo de Dios prosperará. ¿Por qué? Porque Dios cuida a su pueblo, Dios cuida su palabra, Dios protege su promesa. En Zacarías no solamente Dios protege, en Zacarías verso 4 dice que los ojos de Jehová, los ojos de Dios van a estar sobre la casa de Judá. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios, en medio del caos, en medio de la guerra, en medio de la confusión, Dios va a proteger a su promesa. Dios va a proteger a su pueblo. Dios va a guiar, Dios va a librar y Dios va a salvar y mantener en un lugar seguro a su pueblo. Por eso es importante que en este día, mira, la venida del Señor es eminente. Puede pasar ahora, puede pasar mañana, puede pasar la semana que viene. No hay nada más que resta ser cumplido. Dios ha prometido y ha cumplido su plan, su promesa. Estamos viviendo los últimos días, dice la palabra de Dios. Miramos que Dios
cuida de su promesa. Dice, en medio de ese caos, en medio de todas las naciones que se levantan en contra de Israel, Dios tiene su ojo sobre su pueblo. En otras palabras, Dios sabe lo que está pasando el pueblo. Dios mira lo que está pasando el pueblo. No hay nada que Dios no tiene o que Dios no está consciente de o que Dios no está al tanto de en la vida de su pueblo. Miramos que aunque ellos rechazaron a Dios, Dios sigue fiel. Y en el verso 5 dice la palabra de Dios que Dios va a tomar los pasos necesarios para proteger a su pueblo. Y en tercer lugar, para concluir, miramos no solamente la guerra que va a terminar todas las guerras, no solamente miramos el cuidado de Dios para su pueblo, pero también miramos el llanto de Israel. En Zacarías capítulo 12, verso 10, la palabra de Dios nos dice en el 10º verso del capítulo 12 de Zacarías, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como que hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén. Miramos que en ese momento en donde Dios defiende al pueblo de Israel, en donde Dios se levanta para defender su promesa, que ellos van a mirar y en vez de regocijarse sobre una gran victoria, algo milagroso que Dios hizo, en vez de regocijarse y estar en regocijo, dice la palabra de Dios que van a estar en luto. ¿Por qué? Porque en vez de regocijarse van a estar en luto o tristeza. Porque la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 12 verso 10 que ellos van a reconocer el que ellos traspasaron, el que ellos hirieron, el que ellos llevaron a un lugar cruel. Van a llorar como el que pierde su unigénito hijo. Qué amarga cosa es eso, perder una criatura. Pero dice que en vez de regocijarse en la victoria, van a estar en luto. ¿Por qué? Porque van a mirar con sus ojos, van a mirar a Cristo Jesús, el que ellos crucificaron, y van a reconocer que Cristo Jesús era el Mesías prometido que ellos rechazaron. Dios en ese momento va a venir del cielo. Cristo Jesús va a venir en su segundo advento. Y juntamente con Él, todos los santos en gloria, que es la iglesia de Cristo Jesús, que por 7 años ha estado con Él en la eternidad, esperando la conclusión de la gran tribulación. Y la conclusión de la gran tribulación es Dios cuidando a su pueblo prometido, defendiéndolo de todas las naciones del ataque satánico de Satán sobre Israel. Y va a concluir con el segundo advento, la segunda venida de Cristo Jesús a la faz de la tierra. Y Israel va a mirar y va a reconocer que ese que viene en las nubes es Cristo Jesús, el que fue crucificado por el pueblo de Israel. Y ellos van a reconocer y van a lamentar, dice, la casa de David, la casa de Rubén, todo Israel va a reconocer que Cristo Jesús es el Mesías.
Esas buenas noticias para nosotros, que Israel rechazó al Mesías. ¿Por qué? Porque como el resultado de su rechazo es nuestra salvación. Hemos sido salvos por el rechazo de ellos, pero Israel va a permanecerse ciegos nomás por un tiempo, hasta que ellos reconozcan la gracia salvadora de Cristo Jesús. Dios es fiel y Dios no ha desamparado su promesa. Y aunque Israel rechazó a Jesús, Dios los va a regresar otra vez al lugar en donde ellos van a reconocer a Cristo Jesús como Salvador. Y al fin de la gran tribulación, que es el proceso que Dios va a usar para concientizar a Israel a la realidad de su presencia y quién es Cristo Jesús. Al fin de la gran tribulación, Cristo Jesús va a ser revelado a la nación. ¿Por qué? Porque Dios nunca desampara su promesa. Dios es fiel a su promesa. Y aunque Israel no lo reconoció al Señor, aunque Israel rechazó al Señor, ni lo reconocieron como el Mesías, Dios es paciente y Dios tiene un plan para salvar a Israel. Y esas buenas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos rechazado a Cristo Jesús. Nosotros hemos desamparado las promesas de Dios y las hemos puesto al lado. Y aunque nosotros hemos rechazado y puesto las promesas de Dios al lado, Dios no se ha dejado rendido por nuestra rebelión. La gracia de Dios todavía está disponible para tu vida. Hay gracia para la salvación, hay gracia para liberación, hay gracia para sanidad, hay gracia para provisión, hay gracia para reconciliación. No hay nada imposible para Dios. Como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 verso 20, en donde el pecado abunda, la gracia de Dios más que abunda o sobreabunda. En esta mañana quieres estar listo porque la venida del Señor está a la puerta. Desde la resurrección de Cristo Jesús hasta esta fecha hemos estado viviendo los últimos días. Pero lo que es diferente de otros tiempos es la temperatura moral y la ansiedad. Y es aún esta pandemia que estamos viviendo. Es algo que Dios está usando para notificarnos. Estoy a la puerta. Hay que estar listos. Y si tú no estás listo en esta mañana, ahí no estás. Nomás confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo Jesús es el Señor y tú serás salvo. Porque la palabra de Dios dice, con la boca confiesa, pero con el corazón cree a la salvación. En este día te animo, ora conmigo, nomás di: Señor Jesucristo, yo confieso con mis labios y yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Ven a mi vida, perdóname y sálvame ahora. Esto lo pido en tu nombre. Si tú hiciste esa oración en el nombre de Cristo Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres salvo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que Dios está empezando una nueva obra en ti, en tu vida, en tu familia, ahora. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Los invitamos a alabar y celebrar con nosotros aquí en la Iglesia Bautista de La Habra, en el 700 Oeste, La Habra Boulevard, en la ciudad de La Habra, California. Aquí estamos para servirle a ustedes, su familia. Vamos a tener todos los domingos, tenemos un tiempo de adoración a las 9, un tiempo de oración, una palabra del Señor. Tenemos una celebración para niños que estamos lanzando este domingo y tomamos la cena del Señor. Solo los invitamos que estén con nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyar este ministerio a través de la oración. Necesitamos sus oraciones, que Dios nos siga usando, que Dios nos siga guiando, que sigamos predicando el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda persona que Dios pone delante de nosotros en estos últimos días.
Y si tú sientes en tu corazón aportar financieramente el trabajo de este ministerio, lo puedes hacer a través de Zelle, Zelle, es una aplicación bancaria en tu banco. Si tú vas en tu página web de tu aplicación bancaria, nomás buscas Zelle, Zelle, y tecla nuestro correo electrónico iblajabra@yahoo.com. Ese es iblajabra@yahoo.com. Y si sientes en tu corazón aportar la obra del ministerio aquí en la Iglesia Bautista de La Habra, hágalo con todo gusto. Sabemos que Dios es fiel y Dios lo bendecirá. Dios les bendiga, tengan un domingo bendecido. Los esperamos aquí en la Iglesia Bautista de La Habra a las 9 de la mañana. Dios les bendiga.